Contenta, ¿verdad? Aunque quisiera contarles que tuve una semana un poquito complicada en cuestión de salud y eso venía pues desanimándome en estos días. De repente me dicen, pues te toca predicar el miércoles y yo dije, ¿de qué voy a hablar, Señor, si no me siento nada bien? Y yo creo que el Señor me dijo, no, pues habla de tu corazón, de lo que te está pasando, eh, pues sí, de lo que te pasó en la semana, ¿no? Eh, y bueno, creo que así va a ser esta noche, espero que Dios use esto y sé que lo va a hacer, si se sienten identificados, ¿verdad? Que pueda ser una palabra de ánimo para sus vidas. Y bueno, digamos que todo comenzó, ¿se acuerdan de la prédica de la pastora? Que ella ese domingo pasado nos habló pues, de que la primavera, en conclusión, ¿verdad? Ya estaba aquí, ya había llegado, y que pues que si queríamos ser parte de pues de este tiempo que el Señor había traído a México para nosotros. Y pues obviamente yo salí de esa prédica súper animada y dije, sí Señor, yo creo en esto. Ya como que mi mente empezaba a trabajar, gracias Señor por este tiempo. Y pues no sé, en el ámbito de mi negocio también, yo comencé el año diciendo sí, pues haciéndole caso a lo que el Señor nos ha dicho de emprende, de expándete. Y pues muchos de ustedes saben que tengo un negocio en línea, ¿verdad? En una plataforma de e-commerce y ahí he vendido mis productos, pero como que no le he dado, pues, o anteriormente no le daba la importancia eh, como ya un negocio mío, ¿no? Era como mi emprendimiento, pero pues no. Lo dejaba de repente ahí y no le sacaba pues el provecho. Entonces comenzando el año yo dije, no, Señor, yo quiero expandirme, quiero creer en ti y y pues voy a empezar a meter mis documentos a otras empresas que también sean como un e-commerce y donde pueda pues yo vender mis productos. Y bueno, esta semana, después de la prédica de mi mamá, me llaman en esa semana, ¿no? Me dicen, una empresa china, me dice, sí, nos interesan tus productos, mándanos esta documentación. Hasta ahí está Betty de testigo, que le dije, mira Betty, me piden facturar así y así, ¿no? Revisé unas cosas con ella, Betty es un comercial, ella es buenísima, es nuestra contadora, pero pues bueno, es hermana de la iglesia de México, así que ella siempre pues nos resuelve esas dudas, ¿no? Y pues todo muy bien, mis papás me dieron una profecía por ahí, justo para este tema, ¿no? de mi negocio. Y pues yo súper emocionada, entusiasmada, y de repente me empiezo a sentir mal físicamente el día miércoles, me acuerdo que fue. Entonces, ese día yo me dio un dolor, la verdad que tenía mucho tiempo que no me daba, y me sentía como muy débil, fatigada. Entonces le dije, mamá, fíjate que me está pasando esto. Saqué una receta de hace un año que tenía de un especialista y le dije, ¿será que me puedas comprar este medicamento que en su tiempo me lo recetó? Mi papá y mi mamá andaban fuera, ¿no? O sea, en la calle. Me dijo, sí, ahorita te lo compro. Pero en esa receta venía una instrucción de hacerme unos análisis, pues cuando estuviera yo pasando por este dolor o esta parte, era como muy específico, al tercer día te los tienes que hacer. Entonces, bueno, ya lo ve mi mamá y me dice, oye, estos análisis hay que hacerlos, se dejaron ahí olvidados, ¿no? Y nunca los hicimos porque la verdad me sentía bien. Y entonces eso vino como a tambalear mi semana, ¿no? De la parte que yo estaba pues creyendo en la primavera y todavía ha sido bonito, del domingo, de repente el miércoles me dio un sacudidón por las circunstancias que estaba pasando y y bueno, al final el viernes, no, ustedes vieron, vine el jueves, pero el jueves ya no me pude bajar a la reunión porque me sentía muy mal, me quedé en la camioneta, ¿no? El viernes me hacen los estudios y y ya saben, de esas cosas que luego
dices, ay, no quiero escuchar a nadie ahorita, ¿no? O sea, y todavía la señorita que me va a sacar la sangre me dice, ay, señorita, le mandaron muchos estudios. De una vez le aviso que con un tubito no va a alcanzar. Le vamos a tener que sacar como 3 o 4 y ya sabes, ¿no? Y yo así como que ya me quiero ir ya. Y total que hasta la fecha pues sigo esperando los resultados de esos exámenes, ¿no? Pero pues ya con una actitud diferente. O sea, gracias a Dios tengo la parte de mi familia, ¿verdad? Que estuvo ahí al pendiente, la parte de poder hablar con mi mamá, con mi papá, y pues decirme, oye, pues ¿en quién crees, no? O sea, crees en Jesús. Y ahí es cuando, pues, a pesar de que todavía no tengo, pues tal vez una respuesta a esos resultados, pues estoy confiando en que todo va a salir bien. Entonces, bueno, de aquí se deriva lo que yo creo que es un mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y le puse tal cual así, avanzando en la dificultad, la primavera llegó. O sea, sin olvidarnos que la primavera, ese mensaje de ánimo, de que la primavera ya está aquí, ¿no? Entonces, bueno, algo que a veces digo, este versículo se lo pongo yo mucho a los jóvenes, ¿no? Que es el versículo lema que tenemos en México, de el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Proverbios 4:18. Y al final esta palabra de camino también la he traído pues toda la semana diciendo, o sea, Betsa, no se te olvide que es un camino, que la vida del cristiano es así, que no va a ser un día y ya se acabó todo o ya hice esto, no. O sea, cuando vamos en el camino del Señor Jesús hay que seguir avanzando, ¿sí? Y esa es nuestra prioridad. Pase lo que pase, no importa cómo estemos anímicamente, pero lo importante es seguir en el camino de la mano del Señor Jesús. Entonces, bueno, yo puse aquí, para brillar en todo nuestro esplendor, debemos de reconocer que Dios afirma nuestros pasos, pero a nosotros nos toca caminar para avanzar. ¿Se acuerdan que esta parte la predicó igual el pastor Ronnie el domingo? Sí, el domingo pasado. A nosotros nos toca caminar para avanzar. Dice, y en este camino nos podemos encontrar ciertas dificultades que debemos de enfrentar con la ayuda de Dios para salir victoriosos. Y bueno, ahí estamos. Nunca olvidarnos de que nuestra vida va en ese camino. Y por algo es el lema de México, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo es posible seguir adelante con nuestra vida y servir al Señor Jesús si nos dejamos vencer ante las dificultades que vamos encontrando en el camino? Bueno, para permanecer en su camino y seguir adelante, debemos recordar que nuestra prioridad es avanzar confiando día a día en el Señor Jesús. El no hacerlo da paso a que al enfrentar una dificultad, sea la que sea, ¿verdad?, lleguen esas dudas y nos hagan retroceder, alargando el invierno y retrasando también con ello la llegada de la primavera en nuestras vidas. Entonces, bueno, ahí fue donde me cayó el 20. De repente, con esta situación que me pasó, de sentirme mal físicamente, se me estaba olvidando las bendiciones o sea, me estaba enfocando más en los días malos que estaba viviendo que en cómo había empezado mi semana, cómo había yo empezado creyendo en las bendiciones de Dios y cómo esa parte del alma con la que estamos luchando, con nuestra carnalidad humana, pues no nos puede dejar a veces avanzar, o sea, seguir creyendo y seguir o sea, confiando en lo que Dios ya ha hablado para nosotros. Entonces, de repente dije, sí, no sé, o sea, perdóname, Señor, porque qué padre que cuando todo está bien, estás muy contenta, estás agradeciendo al Señor Jesús, y de repente viene como esa duda, esos bombardeos, esas circunstancias que te van, pues, que van haciendo que tu alma, ¿verdad?, tus emociones crezcan arriba de tu espíritu, ¿no? Eso ya lo hemos visto, somos un cuerpo, somos espíritu, perdón, con un alma en un cuerpo. Entonces esa parte de luchar
es la que a veces nos cuesta como seres humanos. Dice, avanzar confiado. Sabemos que aunque el Señor Jesús guía nuestros pasos, se nos presentan retos a diario y a veces es difícil permanecer animados, con deseos de seguir adelante y luchar hasta superar el obstáculo que se nos presenta en el camino. Pero la buena noticia es que Dios lo sabe todo, nos conoce y Él mismo en su misericordia nos da las palabras, ¿verdad?, para seguir adelante y confiar, sin importar las dificultades que estemos pasando. Y es lo que a veces se nos olvida como seres humanos, ¿verdad? Se nos olvida que ahí está su palabra, se nos olvida, pues a veces no escuchar su palabra, ¿no? La fe viene por el oír, ¿verdad? Su palabra. Entonces, bueno, de esto, ¿verdad? Quisiera que nos lleváramos estos 3 puntos que son principios base, que a veces como cristianos, a la hora de enfrentar una situación, pues pareciera que se nos olvidan. Entonces, recordemos estos 3 principios que como cristianos debemos de tener presentes, ¿verdad? Quisiera que se nos grabaran y que cuando vengan situaciones en las que se salen de nuestro control, por ejemplo, a mí, hubo un momento que le dije a mi mamá, es que esto limita mi vida porque, o sea, no puedo trabajar. Hubo un día que estuve trabajando en mi cama con dolor, justo el jueves que no me pude bajar de aquí, dejo también de entrenar. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, ¿no? Paro mis entrenamientos, no pude venir a la iglesia y digo, no es como que una gripa que pude haber evitado, ¿no? Sino es algo que se sale de tu control y de repente empiezas a pensar todo lo malo que pudiera pasar. Entonces, se me olvida esto, se me olvida los principios a los cuales yo puedo acudir. Y uno de ellos es pelea la buena batalla de la fe. Yo creo que este versículo muchos lo hemos escuchado, ¿verdad? Dice en primer libro de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios. Y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Y esto me recuerda a los inicios, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos aprendido que el Señor hace todo nuevo, que Él ya está dentro de nuestro espíritu, que con Él podemos enfrentar cualquier situación, ¿verdad? Y que precisamente eso es tener esta batalla, pelea la buena batalla de la fe. Con tu fe, con tu convicción en Jesús, pues puedes lograr cualquier cosa, ¿verdad? Enfrentar cualquier situación. Entonces a veces, no sé, entre las circunstancias nos pasa que, híjole, es bien difícil, ¿no? Dejar de vivir en la circunstancia y enfocarnos en la convicción de que Jesús está en nosotros. Entonces, este es el primer punto, pelea la buena batalla de la fe. Dice, muchas veces se nos olvida que cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús, nosotros también hicimos esta importante declaración de fe, que es la base de nuestra convicción y vida puesta en Jesús. El camino no siempre es fácil, pero debemos estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. No permitas que las luchas diarias te desanimen y desvíen del camino en el cual Dios ya te puso. Él afirma nuestros pasos. Qué bonito es estar en una iglesia como Mexico, en la cual tenemos esa dirección por medio de nuestros pastores. Sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde el Señor Jesús nos quiere llevar. La primavera ya está aquí, pero a veces estas circunstancias y el no tener claros esos principios, más bien el no usarlos también en el momento adecuado, pues nos pueden costar que no avancemos en el camino del Señor Jesús. Ese es el punto número 1. Y bueno, el punto número 2, el Señor está contigo, recuérdalo. Te invito a que lo recuerdes siempre. Cómo a veces nos sentimos solos, ¿no? Nos sentimos que necesitamos, no sé, un consejo, un abrazo.
Aquí tienes una familia en México, pero también recuerda que el Señor está contigo. Y para eso vamos a ver este versículo en Salmo 46, 1 al 3. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo. ¿Cuántas veces nos han repetido, verdad? En México uno de los lemas, ¿cuál es? No temas, ten fe. Y también es algo que pareciera que no lo recordamos cuando lo necesitamos. Entonces, dice, por eso no tendremos miedo. Aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia, ¿sí? No temas, el Señor está contigo. Él es mi refugio, Él es mi fuerza. ¿Cómo lo recordé en estos días que me sentía muy débil? Y de verdad es muy raro que me sienta así. O sea, y dije, no, me tengo que parar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ¿no? Pero al final sabemos que no es en nuestras fuerzas, es con el Señor Jesús. O sea, sin Él no podemos hacer nada. O sea, creo que es algo que tenemos que tener siempre presentes, ¿no? Y que el Señor está contigo. Recuerda que aún en medio de las situaciones más dolorosas y desconcertantes, Dios está con nosotros. Él nos fortalece y no nos abandona, aunque todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse, podemos descansar en Él, pues Él es nuestra esperanza y nuestro refugio. Qué difícil, o no sé, a veces, creo que no es difícil, pero a veces nos cuesta mucho dejarnos descansar en Él. Yo creo que no sé si a veces soy muy aprensiva y justo me pasa eso que empiezo a pensar en, ¿y ahora por qué me mandan estos análisis más? ¿Y por qué tienen que ser tantos? ¿Y por qué no me siento bien? Y se te va la mente a donde no quieres, ¿verdad? O sea, a lo peor. Entonces la parte de descansar en el Señor Jesús también es esa, también es significa poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús, ¿sí? Me acordaba mucho pues de la canción que cantamos hace rato en la adoración, o sea, su diestra me ha sostenido, ¿verdad? ¿Qué sería de mí? O sea, ponte a pensar que yo a veces también digo, Señor, ¿qué sería de mi vida si yo no te conociera? Si así estoy a veces luchando y batallando y pensando cosas que ya debería de haber dejado atrás, no sé qué sería de mi vida si no te conociera. Y a veces también es como el descansar en Él, recordar todo aquello que ha hecho el Señor Jesús por nosotros, de dónde nos ha sacado, los milagros que ha hecho por nosotros, y decir, claro, o sea, siempre has estado ahí, siempre me has acompañado, y yo estoy dudando ahorita, o sea, qué clase de cristiana soy, ¿no? Yo creo que sí, esta semana fue así como muy dura en ese aspecto también de darme cuenta, ¿no? De qué estaba pasando por mi mente. Y bueno, ese es el punto número 2. El punto número 3, Dios renueva tus fuerzas. Y este versículo me gusta mucho porque me lo aprendí de chiquita gracias a mi hermano. Él tenía una plaquita, ¿verdad? Que le regalaron mis abuelos. Y en esa plaquita estaba escrito este versículo. Y ya después, siempre que veíamos el versículo en alguna playera, en alguna taza, se lo comprábamos, ¿no? Entonces ya como que ha armado su colección y por eso es que me lo aprendí de memoria. Pero es una realidad, Dios renueva tus fuerzas. Dice Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Quiénes son los que debemos de confiar en el Señor Jesús? Nosotros. ¿Y cuál es la promesa? O sea, imagínense esta promesa en la cual podemos descansar. Él nos da nuevas fuerzas. Yo me sentía, les digo, débil. Hubo un día, pues creo que el miércoles, ¿verdad? Que estaba Lainey y Betty ahí. Les dije, me siento débil. O sea, nunca me pasa. Y el recordar esto y decir, sí es cierto, Señor,
no estaba poniendo mi confianza en ti y ya mi mente estaba pensando en cosas que no tenía que pensar. Y yo quisiera que tú renovaras mis fuerzas hoy, ¿sí? Entonces siempre podemos acudir a su palabra, a estos principios que tal vez son básicos, pero de repente ahí se nos olvidan. Dice, y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Otra vez el camino. Recordemos que estamos en ese camino. ¿Cómo le hacemos para seguir en el camino? Sin cansarnos, sin fatigarnos, ¿no? Y él aquí hasta nos promete podrán volar, ¿no? Yo me imagino de repente que cuando está pasando ese problema, podemos ver ese problema abajo y nosotros ya arriba de él porque confiamos en el Señor Jesús. Ya no lo vemos desde abajo hacia arriba, sino ya así como que, ese era el problema, ¿verdad? Que por el cual estaba sufriendo y por el cual me estaba olvidando de que Dios puede con eso y con muchas cosas más. Entonces, bueno, familia, este es el tercer principio. Dios renueva tus fuerzas. Dice, sin importar nuestra edad, somos seres humanos que nos agotamos no solo físicamente, sino también espiritualmente, ¿no? De esas veces que te agobias. Así estaba yo cuando la muchacha esa me iba a sacar sangre, así como que ya no me digas nada, ¿no? O sea, solo hazlo, agobiado. Dice, cuando dejamos que nuestra alma gobierne en vez de nuestro espíritu, abrimos la puerta a nuestras emociones y a la razón. Y ahí es cuando comenzamos racionalmente, ¿verdad? Más bien racionalmente a pensar en cosas que el Señor pues puede hacer, o sea, en cualquier momento, puede cambiar. Dice, pero en la vida del cristiano es importante recordar que antes que todo somos espíritu. Y el Espíritu del Señor Jesús ya está dentro de nosotros. Ya, o sea, el Espíritu del Señor Jesús, recordemos, ¿no? Con el versículo que empezamos con Timoteo, recuerda ese día que tú le entregaste tu vida al Señor Jesús. Recuerda esa declaración de fe que hiciste delante de otras personas, ¿verdad? El Señor Jesús ya está en ti. Entonces, ¿por qué se nos olvida que primero que nada somos espíritu y mi espíritu ya está conectado en uno solo con el Señor Jesús? Ya cualquier cosa que pudiera ser imposible se vuelve posible gracias a esta conexión, gracias a que el Señor Jesús está dentro de mí. Entonces, bueno, este es el tercer principio, ¿verdad?, que quisiera que recordáramos. Qué descanso saber que si confiamos en el Señor Jesús, podemos recibir nuevas fuerzas. El renuevo de fuerzas y la paz que Él nos da no se compara con nada. Muchos sabemos que el mundo no nos puede dar esa paz. En el mundo no podemos descansar. No sé, tal vez ni siquiera un millonario puede comprar esa paz, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos puede dar. Y recordemos eso, simplemente volvamos a los principios básicos que están en la Biblia, familia. Pero, bueno, yo quisiera decirles, si aún así te pasa como a mí, que tienes dudas y que estás en esa batalla, bueno, pues preparémonos para enfrentar estos días, ¿no? La Biblia dice que pues de repente hay días malos, ¿verdad? Pero no necesariamente tenemos que quedarnos ahí en los días malos. Dice, ¿qué puedo hacer para seguir a pesar de que lleguen las dudas? Sabemos que las dudas es un pecado. El hecho de dudar ya es como que nos estamos desviando del camino y no estamos enfocados, ¿verdad?, en ese camino del justo, de seguir adelante. Dice, al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Dice Proverbios 18:14. Creo que esto es lo más grave que le puede pasar a un ser humano, que tu ánimo esté por los suelos. Pero aún así, hay solución. ¿Y la solución quién es? El Señor Jesús. Exacto. Esta parte de venir a la iglesia, de unirnos como iglesia,
de estar aquí presentes en las reuniones es parte también pues de lo que Dios quiere para animar al otro, ¿verdad? El hecho de que hagamos esta comunidad, esta hermandad más que nada del cuerpo de Cristo, pues ayuda a alguien que tenga el ánimo decaído, ¿sí? Entonces, familia, yo los invito a que siempre estemos al pendiente del otro, del que se sienta junto al lado, del hermanito que no vino. Yo le digo mucho a los jóvenes eso, pues si no vino alguien, mándale mensajito, recuérdale, no sabemos qué está pasando en su vida y lo grave que puede ser que su ánimo esté por los suelos, ¿no? Lo dice Proverbios. ¿Quién podrá levantarlo? Pues solamente el Señor Jesús, ¿sí? Ya es parte de la voluntad del ser humano y nadie puede forzar esta voluntad, ¿sí? Solamente una convicción puede hacer que tu ánimo, una convicción pues firme, real en el Señor Jesús, puede hacer que ese ánimo sea levantado, ¿no? Hemos visto muchos, ¿no les ha pasado que tal vez en los hospitales, ¿verdad? Hay muchos enfermos que el ánimo ya está por los suelos y tienen un diagnóstico muy, pues, tal vez fatal. Y de repente empiezan a mejorar y empieza a haber como un milagro en ese paciente porque pues su ánimo cambió. Y ese ánimo pues tal vez fue una persona que lo saludó, su familia que le habló, no sé, Dios, ¿verdad? Presente ahí, pero todo puede cambiar de la noche a la mañana si dejamos que Dios lo haga. Entonces podrás resistir si estás preparado. ¿Y cómo nos preparamos? Ponte la armadura. ¿Cuál es la armadura? Vamos a Efesios 6:13, dice, por eso, tomen toda la armadura de Dios, que Dios, les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. O sea, la Biblia no nos dice que no vaya a haber días malos, sino nos dice, oye, esta es la herramienta, estas son las bases, esta es la armadura que yo te dejo para que tú puedas resistir. O sea, estar en la batalla, pero puedas resistir en esos días malos. Dice, y después de haberse preparado bien, o sea que no es nada más estar echados en la hamaca, ¿verdad? Sin aprender nada, sin poner de nuestra parte, sino que hay que prepararnos, familia. Hay que prepararnos para que no nos llegue de la nada a las situaciones difíciles y no sepamos qué hacer. Dice, después de haberse preparado bien, mantenerse ¿qué? Firmes. O sea, ahí nos está diciendo resistir, prepararte y aparte mantenerte firme. No es como que echarte a la cama y ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque allá afuera el enemigo pues está queriendo, aquel que vea sin armadura, pues atacar, ¿verdad? Entonces, esta es la clave. Ponte la armadura. Seguimos con Efesios, dice, así que manténganse firmes. Otra vez, firmes, firmes. Dice, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. ¿Quién es la verdad? Jesús. Nosotros sabemos, familia, que la verdad es una persona y esa persona es Jesús. Dice, revestidos de la verdad. Y automáticamente dice, o sea, después de eso dice, protegidos por la rectitud. Eso nos va a proteger, es parte de la armadura. El 15 dice, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Dice, sobre todo, que su fe sea, ¿qué cosa? El escudo. Ahí tenemos ese escudo. Dice que su fe sea el escudo, que los libre de las flechas encendidas del maligno. Y esto me llamó la atención. O sea, las flechas encendidas del maligno. Él está ahí queriendo atacar, está ahí dispuesto, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra defensa? Pues, en parte, este escudo de la fe. Dice, continuamos con el 17. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros sabemos que la salvación ya la tenemos cuando entregamos nuestra vida a Jesús y es parte de esta armadura,
¿verdad? Para luchar. Y dice, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Otra vez, ser espíritu. El Espíritu Santo ya lo tenemos aquí. Y esa es la espada. La espada, dice, la palabra de Dios sea la espada que el Espíritu Santo nos da. Dice, no dejen ustedes de orar. No dejemos de orar. Y eso como también a veces, o sea, en cualquier circunstancia podemos orar y a veces es lo último que hacemos, ¿no? O lo dejamos después de que ya me haya tomado la pastilla, después de que ya me hayan hecho los análisis, ¿no? No, o sea, primero debe de ser orar. Dice, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Otra vez, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta. Y otra vez, ¿qué dice? Sin desanimarse. ¿Vieron? O sea, esta palabra de desanimarse, ¿cómo está en la Biblia? No tengas miedo y desanimarse creo que es de las cosas que más Dios nos impulsa, ¿verdad? Pues, a creer. No tengas miedo, no te desanimes. Dice, y oren por todo el pueblo santo, la parte de la unidad, ¿verdad? Ora por tu hermano, preocúpate por él, ve en qué lo puedes ayudar, qué está pasando, ¿verdad? En su vida, por qué no vino a la reunión. Entonces es parte de ser un cristiano de verdad, ¿no? Muchos recordemos que se quedan en el principio del camino del justo, ¿no? Nada más reciben al Señor Jesús, le entregan su vida, pero no van más allá en este camino que el Señor nos manda a recorrer. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para resistir y vencer el día malo. Nos dio a Jesús y todo lo podemos en Él. Somos nosotros los que debemos aprender a usar las herramientas e indicaciones que Él nos dejó en su palabra. Aprendamos a usar la armadura de Dios y la autoridad que tenemos en Él. Así venceremos los obstáculos cuando el camino se ponga difícil, familia. Solamente así. Así que yo te invito, ponte la armadura, ¿verdad? Escuchemos la palabra de Dios, participemos en las reuniones, ¿verdad? De México, en lo que Dios nos dio. Y pues amemos a la gente, amemos a nuestros hermanos. Creo que eso es importante, sentir ese apoyo que tenemos, que tal vez mucha gente no lo tiene. Y bueno, quisiera terminar con esto y recordar lo que a mí en estos días se me estaba olvidando, ¿verdad? Que es, al final todo tiene su tiempo y sabemos que la primavera ya llegó, pero si tú quieres ser parte, si yo quiero ser parte de esta etapa, ¿verdad? Que el Señor nos está mostrando, pues debemos de creerlo, debemos de cambiar nuestra manera de pensar, que tanto, como lo dice la Biblia, cambia tu manera de pensar, ¿verdad? Y de repente, pues, ahí estamos de necios, regresándonos a otros pensamientos. Dice, cuando pensamos en la primavera, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Verdad? Dice, se nos viene a la mente imágenes de la naturaleza, de flores renaciendo, el sol de un nuevo día que nos llena de esperanza, etc. Y así es en la Biblia, pues este concepto se asocia a referencias que simbolizan el nuevo comienzo, es decir, la tierra fértil y las promesas de Dios para su pueblo. Eso es lo que estamos creyendo en México, eso es lo que Dios tiene meses que nos está diciendo, ¿verdad? Viene un nuevo comienzo. La pregunta es si vas a ser parte de este nuevo comienzo, de esta tierra fértil, ¿verdad? Que el Señor nos está mandando, de las promesas de Dios para su pueblo, de ver esas promesas cumplidas aquí en la tierra. Nosotros creemos que el reino, ¿verdad?, se vive aquí en la tierra, que no es algo que tengamos que esperar a morir para vivir en el cielo. Y pues ya llegué, Señor, ahora sí. No, sino que esa salud que, por ejemplo, en mi caso, yo
yo le he estado pidiendo al Señor en esta semana. Sé que la puedo vivir el día de hoy, que haya circunstancias, ¿verdad? Que de repente pues me estén pasando, es porque yo debo de ver qué es lo que he permitido, qué puertas se ha abierto, ¿verdad? Para que me esté pasando eso, pues que pueda llegar así tan de repente, ¿no? Entonces yo los invito, familia, a que pensemos eso, que al final todo tiene su tiempo, pero ¿te quieres quedar ahí? O sea, la pregunta es, el tiempo que Dios tiene para México es avanzar, es vivir las promesas, es seguir en el camino del justo, es no tengas miedo, ten fe, ¿verdad? A pesar de todo. Ya pasamos cosas peores, familia, vivimos la pandemia donde el Señor Jesús nos cuidó, donde hoy puedes estar aquí sentado disfrutando de tu familia y viene el tiempo pues bonito de la cosecha. Y vamos a ver también, dice, en la cultura hebrea, la llegada de la primavera estaba marcada por diversas festividades que celebraban la cosecha. Ahorita me acordé porque lo puse. Y la renovación, ¿no? La Pascua, por ejemplo, ocurre en esta temporada y conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este evento es un testimonio de la renovación y el nuevo comienzo que Dios ofrece a su pueblo. Familia, vienen cosas bonitas, viene este tiempo donde todo lo que sembramos tal vez en la pandemia, en el tiempo donde no podíamos salir, en el tiempo difícil, pues lo podemos cosechar si estamos dispuestos, ¿verdad?, a entrar a este tiempo de primavera. Viene, dice, renovación, liberación y un nuevo comienzo. Y esto puede ser en todas nuestras áreas, ¿no? Tal vez en mi caso, recibí una buena noticia en un área, ¿no?, de mi economía, de mi negocio, y de repente otra área de la salud me está fallando y tengo que retomarla y decir, pues es algo serio, ¿no? Es algo serio. ¿A dónde quieres llegar, Betsa? Y yo lo digo para mí, esto fue lo que me pasó en esta semana, esto es lo que yo les puedo compartir, pues de mi corazón para que no les pase. Y seguir adelante, ¿no? O sea, a veces uno es muy necio y el Señor pues nos pone un alto para que cambiemos cosas que pues nos afectan, que están mal en nuestra vida. Entonces, familia, pues los animo. De repente es así difícil, ¿verdad? Pues poder expresarlo, pero le doy gracias a Dios porque me permite aprender de esto también. Entonces, sé que a veces estos principios, yo digo, Betsa, ¿cómo estás pensando en cosas fatales o en cosas feas cuando el Señor Jesús tiene lo mejor para ti? Entonces, si tú tienes una enfermedad, si no has logrado tal vez, pues no sé, algo en tu familia, unir a tu familia, tener paz, tener un buen trabajo, pues te invito a que te animes, que nosotros somos los que frenamos ese camino de bendición que el Señor ya tiene para nosotros. Entonces, ni siquiera el diablo tiene tanto poder para hacerlo. Somos nosotros los que a veces ya llegamos hasta una parte del camino y ya no queremos avanzar. Y no queremos eso para México, ¿no? Entonces yo te invito, familia, a que te animes. Dice, todo tiene su tiempo y la primavera llegó. Seguimos con esta parte. Sigamos avanzando firmes en nuestras convicciones y principios, con nuestra esperanza siempre puesta en Jesús. Los días malos pasarán, dice, pues todo tiene su tiempo, entonces tú decides. Al final la decisión está en ti, está en mí,
Lo único eterno es nuestra vida en Jesús, es Dios. Entonces ese momento difícil va a pasar, ¿no? Pero te invito a que pase, ¿verdad? A que pasemos ese momento, pues peleando la buena batalla de la fe, convencidos de quiénes somos en el Señor Jesús y que pues siempre estemos firmes en lo que creemos, que nuestra esperanza, que recordemos que la esperanza es la fe sostenida en el tiempo, ¿sí? Esa esperanza esté siempre puesta en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe, de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿quién más que Él para mantenernos firmes en nuestro camino, ¿no? Y ser, ir en aumento, ¿verdad? En ese camino del justo, como la luz de un nuevo día, de la aurora, que va en aumento. Entonces, bueno, ese es el mensaje que yo les quería compartir. Y para recordar, pues terminar con este versículo que dice, mira, el invierno ha pasado y con él se han ido las lluvias. Ya han brotado flores en el campo. Ya ha llegado el tiempo de cantar. Ya se escucha en nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. ¿Cómo lo describe, verdad? Es la primavera, familia. Dice, ya tiene higos la higuera y los viñedos esparcen su aroma. Levántate, amor mío, anda, cariño, vamos. Esto está en Cantares, ¿verdad? Cantares 2, del 11 al 13. Y pues quisiera que recordáramos esta frase final, cómo lo dice el Señor Jesús, Dios, con tanto cariño, con tanto amor. O sea, levántate, amor mío, anda, cariño, vamos. Esa es una palabra que pues me animó mucho a mí y espero que a ustedes les anime el día de hoy, familia, y que nos ayude a eso. Levántate, no te quedes ahí sentado, no te quedes en una parte del camino nada más, sino sigue adelante. Y quisiera que me acompañaran, familia, a ponernos de pie para terminar con una oración, ¿verdad? Y si tú pues sientes que pues ya la primavera ya llegó y de repente no hay días malos, ¿verdad? Y no estás como sintiendo el aroma, experimentando tal vez ya una noticia buena, pues que te tomes de la mano del Señor Jesús, que te apoyes, ¿verdad?, en nosotros, si necesitas alguna palabra de aliento, animarte. Al final estamos para eso y somos seres humanos y estamos en la lucha de crecer más en lo espiritual y dejar nuestra carnalidad. Entonces a todos nos puede pasar, pero pues aquí estamos para apoyarnos. Y quisiera que pues nos pusiéramos a cuentas con el Señor Jesús, ahí donde estemos, cerremos nuestros ojos y decirle, Señor Jesús, aquí estamos, ¿verdad? Tú dile con tus propias palabras una oración sencilla. Señor Jesús, pues tú sabes que he batallado con esta situación, tal vez con mi salud, tal vez no cambiar ciertos hábitos que me perjudican, tal vez en no tener una buena relación con mi familia, en no darte el tiempo que pues debería de darte como prioridad en mi vida, ¿verdad? En no servir tal vez como debo servir en México, aun cuando me duela alguna parte de mi cuerpo, el no estar aquí, el no disponer mi economía, tal vez, a veces tener miedo de ofrendar como debo de ofrendar. No sé, en cualquier área que tú hayas sentido que no avanzas, que de repente te frustra alguna situación, pues arrepentirnos el día de hoy. Decirle, Señor Jesús, ya no quiero más esto en mi vida, porque yo quiero vivir esa primavera. A partir de hoy, quiero experimentar
esas bendiciones que tú tienes para mí. Y también poder compartirle a mi hermano, compartirle al de junto, que sí se puede, que contigo todo se puede. ¿Sí? Y gracias, Señor Jesús. Ahora yo quisiera orar, Señor, por la familia Mexico, por todos los que estamos aquí y los que nos ven en la transmisión, Señor. Gracias por tu mensaje, Señor, y por hablarnos, Señor, con tanto cariño, a pesar de a veces ser necios, Padre. Perdónanos y te pido que bendigas a cada familia aquí en México, también a los de la transmisión, Señor, en donde estén, y que tú seas, Señor, su fortaleza, que tú seas su armadura, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias.